ya estamos entrando a un terreno que no es saludable. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de juzgar a otros? Por un lado, entendemos que el espiritual lo juzga todo. Y esto podría ser hasta cierto punto conflictivo con lo que vamos a ver hoy día. Porque aparentemente el espiritual, el ser espiritual, tiene una actitud, encierra esta palabra, la actitud correcta de enfrentar las cosas contra aquella persona carnal. En algunas traducciones, en vez de carnal, dice animal. El ser espiritual involucra el cristiano, que tiene un espíritu de Dios, el espíritu de Dios en sí, y por lo tanto, nacido de nuevo, hay alguien que lo guía hacia las verdades y que nos ayuda también a tomar las decisiones correctas y nos impulsa y nos mueve, nos motiva, nos enseña. Y de esta manera, la Biblia señala que el espiritual lo juzga todo. Sin embargo, esto, como dije, choca con otros pasajes que dice que no debemos de juzgar a nadie, que no debemos de juzgar a nuestros hermanos. Tenemos el pasaje donde Jesús es enfrentado con una mujer ramera, una prostituta, pretendiendo y esperando que Jesús juzgue a esta mujer. Jesús simplemente no quiso hacerlo y les dijo a todas las personas que estaban ahí presentes, porque obviamente le estaban trayendo delante de él, esperando que él dé ese juicio condenatorio. Y Jesús dice, ok, el que sea sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra, la primera piedra. La historia dice que uno por uno, empezando por los mayores, los más ancianos, empezaron a dejar el lugar. Hasta que todos salieron y la mujer se quedó sola delante de Jesús. Para mí este pasaje es tremendo. Pero veamos, Santiago, ¿qué es lo que dice? Capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En algunas versiones y en algunas traducciones dice no pronuncies palabra de maldad acerca de otro hermano. Esta vendría a ser la traducción literal de este pasaje. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Por un lado, el espiritual debe de juzgarlo todo. Y por aquí nosotros entendemos que no debemos de juzgar a nuestros hermanos. Siempre que encontramos pasajes así, que de alguna manera hablan de los mismos temas o utilizan las mismas palabras, tenemos que tratar de entenderlos a la luz de todos aquellos pasajes que
hacen referencia al mismo tema. Por eso es que aquí he traído a referencia los otros pasajes. Y es que el espiritual lo juzga todo, no tiene que ver con un juicio de condenación. No es que aquel que es espiritual puede condenar a todos los que están a su alrededor y decir, este se va a ir al infierno. Y aquella persona, ok, él sí se va a ir al cielo. Eso no es a lo cual se está refiriendo el pasaje del espiritual lo juzga todo. El juicio que el espiritual debe de dar es un juicio no de condenación, repito, sino un juicio de discernimiento, un juicio de inteligencia, un juicio de poder entender qué es lo que está pasando a mi alrededor, no condenando a las personas, pero sí entendiendo qué es lo que puede estar sucediendo alrededor nuestro. En otras palabras, el espiritual no es un tonto que dice amén a todo y que acepta todo lo que los demás dicen. El espiritual es alguien que se acerca con inteligencia para poder entender qué es lo que le están diciendo y poder definir, discernir. Esto no está conforme a la Biblia. Lo que este hermano está diciendo me causa cierta confusión. No entiendo y al parecer la interpretación que está dando el hermano no es la correcta. De acuerdo a lo que yo he estudiado y lo que he leído, me parece que hay algo que aquí no está bien. Juicio no de condenación, pero un juicio de discernimiento. Esto es a lo que debemos de nosotros apuntar. Pero por otro lado, los juicios de condenación, esos son de los cuales Santiago está hablando en este libro. Que nosotros, cada vez que señalamos a alguien y cada vez que murmuramos de algún hermano y cada vez que nosotros pretendemos decir lo mal o lo bueno que este hermano es, que está haciendo o es, nosotros estamos poniéndonos en un papel, en un lugar muy peligroso. ¿Por qué razón no debemos de juzgar a otras personas? ¿Por qué razón no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Básicamente, tres razones muy sencillas y muy elementales. La primera razón, esto es anticristiano. Un cristiano no puede señalar, no puede estar pretendiendo juzgar a otros. Es lo que Santiago nos dice. El juzgar involucra ponerse en el lugar de Dios, estar jugando a ser Dios. Como si uno pudiera definir o saber lo que hay en el corazón de otra persona. Como si uno pudiera entender lo que otras personas están sintiendo. Cada vez que nosotros juzgamos, estamos jugando a ocupar el papel de Dios. No es a lo que Dios nos ha llamado. Lo que este pasaje nos está diciendo es que solamente Dios es el que debe de hacerlo, no nosotros. Primera razón, no es cristiano. Segunda razón, es el aspecto de lo que involucra el amor que debemos de tener para con nuestros hermanos. El juicio, al condenar, al señalar, al criticar a otras personas, normalmente están separados de el amor que nosotros debemos de tener para con nuestros hermanos y que involucra a su vez comprensión, conociendo que nosotros mismos hemos sido perdonados y hemos recibido la gracia de Dios.
el ponernos en el papel de juzgar a nuestros hermanos hace que nosotros estemos poniendo de lado el amor de Dios, la gracia de Dios, para simplemente nosotros olvidarnos de lo que es gracia, para simplemente mirar lo que es ley. Y esto es lo que dice Santiago. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. No hay justificación para juzgar. La Biblia de muchas maneras nos señala que nosotros debemos de ser y debemos de tener corazones perdonadores y llenos de gracia para con aquellas personas que nos rodean. ¿Cómo enfrentar a aquellas personas sin juzgarlos? Esto es el conflicto final. ¿Cómo es que yo debo de acercarme a alguien que considero mayor que yo y decirle a mi hermano mayor, a quien respeto, que veo que hay algo que no está del todo correcto? ¿Cómo puedo yo ir, acercarme y decirle, no estoy de acuerdo con usted? La Biblia nos da las pautas bien básicas y bien directas. En primer lugar, tenemos que acercarnos con gentileza y con amor. Y a su vez, buscándolo primero en privado, sin un espíritu de juicio, pretendiendo nosotros criticar o calificar a la persona. Voy a poner como ejemplo a nuestro pastor Jürgen. No porque él haya cometido un error, ¿sí? Simplemente como ejemplo, porque es nuestro pastor. Si yo quisiera acercarme a él para decirle que hay algo en lo cual no estoy de acuerdo, ¿cuál debe ser mi actitud? Repito, con gentileza y con humildad, sin un afán de criticarlo y dañarlo. Todo lo contrario, porque lo amo y es mi pastor. Tendría que acercarme y decirle, Pastor Jürgen, en privado, no delante de todos, hay algo que tengo en mi corazón y es un peso en mi corazón que necesito desfogarlo y decirle las cosas con claridad, con gentileza. Y entonces, pastor, hay esto. Es lo que sé o es lo que entiendo y es lo que me confunde o no sé cómo tomarlo. Pero condenación, yo pienso que usted se ha equivocado, está mal en esto, eso es lo incorrecto. Esto es lo que nosotros debemos de evitar. Y repito, si he puesto como ejemplo al pastor Jürgen, entiendo por qué él es autoridad delante de nosotros, no por otra razón. Así también podríamos decir a mi propio padre, mi papá, cómo acercarme a él y decirle, papá, ¿sí? Esto que hiciste no es correcto. A algunas personas se pueden haber ofendido. ¿Cómo hacer para corregirlo? ¿Cómo decirle, papá, ten cuidado porque te vio nuestro hermano o mi hermano hacer esto y él se ha confundido, ¿no? Repito, gentileza, humildad, con amor, no con condenación. Yo entiendo que muchas veces nos enfrentamos unos a otros, más cuando no estamos hablando de la autoridad, sino entre hermanos,
estamos al mismo nivel. Y ahí es cuando a veces nos golpeamos. Sí. Oh, tú eres así, tú estás haciendo esto, tú no deberías de hacer lo otro. Y nos juzgamos continuamente. Es el mismo caso y las mismas observaciones, sin condenación, entendiendo que nosotros podríamos caer exactamente en las mismas faltas, en los mismos errores. Hay algo muy común por estos lugares. Se dice que cuando, no estoy seguro si en el Perú se dice lo mismo, pero cuando uno señala y apunta a una persona, hay un dedo que apunta a la persona y otros 3 que te apuntan a ti mismo. Y esto es porque cada vez que uno juzga a otra persona, uno a su vez tiene que juzgarse a sí mismo, de que uno mismo no esté cayendo en aquello que está señalando a la otra persona. Eso sí, es un dicho muy peruano. El león cree que todos son de su misma condición. ¿Cuántas veces he visto personas que celan, parejas, entre parejas, ¿no? Que una pareja, la mujer o el hombre, ¿no?, está ahí atrás de su pareja, celándola y diciendo, sí, seguramente tú estás haciendo, tú estás pensando o tú estás... Y cada vez que está haciéndolo de esta manera, muchas veces es lo que en realidad esta persona está haciéndolo. Y por eso piensa que su pareja va a hacer exactamente lo mismo que él tiene en su mente y en su corazón. Recuerdo una persona que venía a mí a decirme, ¿no? Mi esposa, todo el tiempo, ¿no?, para saliendo a la calle. ¿Qué estará haciendo cuando ella sale a la calle? Y cada vez que sale a la calle yo pienso, ¿no?, ¿dónde se ha ido? ¿Cuánto tiempo se está demorando? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está haciendo lo otro? Y honestamente me da temor. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que le da temor? Y él me decía, que ella haga lo mismo que yo hago. Esto era lo que a él más le atormentaba. Que su esposa esté cayendo en las mismas cosas en las cuales él caía. ¿Cómo juzgar a otros? ¿Cómo más? Repito, ya no estamos hablando de aquel que está por encima de nosotros, sino de aquel que está a nuestro nivel. ¿Cómo lidiar con esos conflictos? Que son para muchos el pan de cada día. Todos los días nos sucede. Todos los días nos peleamos con alguien, discutimos con alguien y muchas veces nos levantamos la voz. ¿Por qué? Porque uno empezó, juzgó y la otra persona, en un afán de defenderse, muchas veces responde mal. Al juicio de uno, el juicio del otro. ¿Cómo lidiar con estas cosas? Una vez ya lo conté, lo voy a repetir. Un muchacho muy correcto, nuevo, cristiano nuevo. Él estaba yendo con su papá y con su mamá por la autopista, digamos, hacia un lugar lejano de la ciudad. Y en lo que estaban yendo, al parecer papá y mamá empezaron a discutir. Y en lo que discutían, al parecer salió el tema que la mamá nunca aprendió a manejar. Y el papá empezó a criticarla a ella porque no había sido capaz de aprender a manejar un automóvil, ¿no? Y el hijo, al escuchar las cosas que el papá le decía y cómo de alguna manera agredía a la mamá verbalmente,
él salió en defensa de la mamá. Y dijo, mira papá, en primer lugar, si mi mamá no ha podido aprender a manejar, ¿no se supone que tú, como su esposo, eres el cual ha debido de darles las oportunidades y ayudarla a que pueda hacer esto? Y en eso empezaron a levantarse la voz, papá e hijo estaban discutiendo en el vehículo y ya las cosas iban a un extremo donde pareciera que iban a empezar a insultarse. La mamá estaba tratando de mediar y detener esta discusión que ya llegaba a insultos y gritos. Sin embargo, nada parecía que los iba a detener. Mamá empezó a llorar, papá paró el carro y el hijo, cristiano, no sabiendo cómo enfrentar la situación, le dijo, mira papá, mi mamá está llorando. Por favor, ya dejemos de discutir. Olvidemos este tema. Y el papá, no, pero tú me has insultado, me has dicho esto, me has dicho lo otro. Pero papá, también ponte a pensar las cosas que tú le estás diciendo a mamá. Tú también tienes que entender que está mal las cosas que estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? Y tampoco no quería ceder el hijo. Así que por favor, pídele perdón a mamá. Y el papá no quería pedirle perdón a mamá. Así que el mismo hijo, el muchacho, él le dijo, mira papá, sea como sea, yo pienso que no estás en lo correcto. Pero si tú no eres capaz de pedir perdón y arreglar las cosas con mi mamá, tienes razón, te voy a dar la razón y te voy a decir que me perdones. Porque simplemente creo que es lo que nuestra mamá o mi mamá necesita. Que tú me perdones y que puedas también hacer la paz con ella. Y el muchacho se lo dijo así, directamente. En ese instante, el papá, al escuchar que el hijo estaba pidiendo perdón, se le cayeron las lágrimas y se detuvo toda la discusión. Y ellos mismos pudieron encontrar paz. Lo que quiero decir con esto es que a veces la solución está en el mismo problema, en medio del conflicto, para tomar nosotros la actitud cristiana que solo el Espíritu Santo nos puede estar señalando en ese instante, que hagamos lo que nos toca hacer como cristianos, y es ceder. Había un chiste que por ahí alguien colgó en internet acerca de papá e hijo, y el hijo que le decía a papá, papá, quiero casarme, y el papá le decía, ok, si quieres casarte, está bien, pero primero pídeme perdón. Y el hijo le decía, pero papá, ¿por qué te tengo que pedir perdón? Hijo, tienes que pedirme perdón. Hijo le dijo, pero papá, ¿por qué tengo que pedirte perdón? Simplemente pídeme perdón. Y el hijo, pero papá, quiero entender. Ya te he dicho, pídeme perdón. Y el hijo, pero papá, ¿cómo así? No entiendo. Hijo, pídeme perdón. Y el hijo, pero papá, simplemente pídeme perdón. Finalmente el hijo le dijo, ok papá, no entiendo por qué, pero te pido que me perdones. Entonces el papá le dijo, ok, ahora sí estás preparado para casarte.
porque esta es la primera lección que necesitas aprender. Pedir perdón sin entender por qué cosa o qué cosa has hecho mal. Simplemente pedir perdón sin razón. Esto es un chiste, pero honestamente veo mucha sabiduría cristiana en él. Porque esta broma, este chiste, tiene que ver con el caminar la milla que la otra persona no es capaz de caminar para hacer las paces contigo. Esta es la parte del espiritual, que lo puede juzgar todo y puede entender que, ok, puede que la otra parte no tenga la razón, pero esto es lo que a mí me toca hacer como cristiano para poder tener salud espiritual y paz en nuestro hogar. A veces pedir perdón cuando uno no ha hecho nada malo, pero porque uno ama, uno camina a esa milla, uno da el primer paso. Y esto a uno no lo empequeñece, no lo hace más débil, frágil, sino todo lo contrario. A uno le da fortaleza interior, lo hace crecer como cristiano, afirma sus convicciones y hace que su espíritu como hijo de Dios mismo se alegra de ti cuando tú haces lo que a Él le agrada. Ya. Hay muchos aspectos que dentro de nuestra fe como cristianos vamos a entender y vamos a encontrar que de alguna manera no están solamente circunscritos dentro de lo que encontramos en la Biblia como enseñanzas, sino más allá, como enseñanzas universales. Recordemos que en el libro de Proverbios muchas veces se hace mención de la sabiduría. La sabiduría toca la puerta, dice. No es que la sabiduría está escrita en la Biblia y no se encuentra en ninguna otra parte más. La sabiduría toca la puerta. La sabiduría te rodea, está en todas partes. Y a veces viene a ti como una voz. A veces viene a ti como un niño. Y a veces viene a ti a través de un libro, una película, un cristiano, un hermano, o una persona que no es cristiana. Porque la sabiduría está en todas partes. Buscando, dice la Biblia, dice en Proverbios, buscando al entendido, que pueda abrir sus oídos para tenerla. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Te rogamos que seas tú tomando tu palabra en nuestros corazones y haciendo que fructifique, Dios. Ayúdanos para poder utilizar tu palabra en nuestro beneficio. Aun cuando caigamos,